Mi yerno enloquecido gritó frente a mi hija embarazada de 7 meses. «No quiero esa niña, ni siquiera sé si es mía». La echó de la casa bajo la lluvia como si fuera basura. 5 años después, tocó a mi puerta llorando, muriendo de leucemia. Solo mi hija puede salvarme. Necesito su médula. Cuando escuché eso, le dije 3 palabras que jamás olvidará. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Una tarde de julio del 2019, bajo una lluvia torrencial de verano, el aire pesado y húmedo llenaba todo mi pequeño vecindario en Guadalajara. Yo estaba en mi sala estrecha, doblando ropa limpia que acababa de secar, cuando escuché golpes desesperados en mi puerta. No eran toques normales. Eran golpes de alguien que necesitaba refugio urgente, como si huyera de algo terrible. Me levanté con el corazón acelerado y corrí hacia la entrada. Abrí la puerta y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Allí estaba Cristina, mi única hija, empapada completamente por la lluvia. Su vestido de maternidad celeste estaba pegado a su cuerpo, marcando su vientre enorme de 7 meses de embarazo. El maquillaje corrido por las mejillas, mezclado con lágrimas y agua de lluvia. Sus ojos hinchados de tanto llorar, rojos como brasas. A sus pies, tiradas sobre el pavimento mojado, había 2 maletas abiertas con ropa regada por el suelo enlodado. Parecía una escena de pesadilla. Mi hija, mi princesa, la mujer que había criado con tanto amor y sacrificio después de que su padre muriera, estaba allí temblando bajo la tormenta como un animal abandonado. «Mamá», fue todo lo que pudo decir antes de desplomarse en mis brazos. Su cuerpo pesado y frío temblaba violentamente. La jalé adentro con todas mis fuerzas, cerrando la puerta detrás de nosotras. La llevé hasta el sofá y la envolví en mantas gruesas mientras ella sollozaba sin control. No podía articular palabras coherentes, solo gemidos entrecortados de dolor. Le preparé té caliente de manzanilla con miel, le quité la ropa mojada y le puse mi bata más abrigada. Tardó casi 1 hora en poder contarme lo que había pasado. Javier, su esposo, el hombre que había prometido amarla y cuidarla toda la vida, había enloquecido esa tarde. Todo comenzó cuando regresaron del hospital después del ultrasonido de control. Durante semanas habían esperado confirmar el sexo del bebé. Cristina estaba emocionada, soñando con decorar el cuarto del bebé, eligiendo nombres, imaginando el futuro. Cuando el doctor les mostró la pantalla y anunció con una sonrisa: «¡Felicidades! Es una niña». El rostro de Javier cambió completamente. Se puso pálido, apretó los puños y salió del consultorio sin decir palabra. Cristina pensó que era solo sorpresa, que se le pasaría. Pero cuando llegaron a casa, la casa grande y lujosa en Zapopan, que compartían desde el matrimonio, Javier explotó. Empezó a gritarle cosas horribles que ninguna mujer embarazada debería escuchar. Le dijo que era una inútil, que no servía para nada, que esperaba un varón para continuar su apellido. Le gritó frente a frente, con el aliento caliente y la mirada llena de odio. «No quiero esa niña. Ni siquiera sé si es mía. Tal vez me pusiste los cuernos y por eso es hembra». Cristina intentó defenderse, llorando, explicándole que era su hija, que el bebé era de ambos, que cómo podía decir esas barbaridades. Pero Javier estaba fuera de control. Agarró las maletas del closet y empezó a tirar su ropa adentro sin cuidado. Vestidos, zapatos, ropa interior, todo mezclado y arrugado. Luego la agarró del brazo, jalándola hacia la puerta mientras ella gritaba y suplicaba. La empujó afuera, bajo la lluvia que había comenzado a caer con fuerza. Tiró las maletas detrás de ella y antes de cerrar la puerta de un golpe, le gritó una última cosa que quedó grabada para siempre. «Vete con tu madre. No quiero volver a verte. Esa cosa que llevas adentro no es mi responsabilidad». Cristina quedó allí parada, en shock, bajo la lluvia, golpeando la puerta y suplicando que la dejara entrar.
pero Javier había cerrado con llave y apagado todas las luces. Los vecinos miraban desde sus ventanas, pero nadie salió a ayudarla. Después de media hora empapándose y llorando, llamó a un taxi con las pocas monedas que tenía en su bolso y vino directo a mi casa. Esa fue la noche en que mi hija perdió todo: su hogar, su esposo, su seguridad, su dignidad. Esa noche, mientras Cristina dormía exhausta en mi cama, yo me quedé despierta en la sala, sentada en la oscuridad, con una taza de café frío en las manos. Sentía una mezcla de rabia y dolor que nunca había experimentado. Recordaba el día de la boda, 2 años atrás, cuando Javier parecía el hombre perfecto: arquitecto exitoso, familia acomodada, buenos modales. Todos pensaban que Cristina había encontrado su príncipe azul. Yo también lo creí. ¡Qué equivocada estaba! Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Cristina apenas comía, apenas hablaba. Pasaba horas acostada mirando el techo, acariciando su vientre y llorando en silencio. Yo intentaba animarla, prepararle sus comidas favoritas, hablarle del bebé con entusiasmo. Pero ella estaba rota por dentro. Una semana después del abandono, Javier envió los papeles de divorcio por mensajería. Documentos fríos y legales donde renunciaba voluntariamente a todos los derechos sobre el bebé que estaba por nacer. En una carta manuscrita adjunta, escribió con letra firme y sin remordimiento: «No quiero tener nada que ver contigo ni con esa criatura. Firma el divorcio y desaparece de mi vida para siempre». Cristina firmó los papeles con manos temblorosas. No teníamos dinero para abogados ni para pelear. Ella solo quería terminar con esa pesadilla. El divorcio se finalizó en agosto del 2019, justo 2 semanas antes de que naciera mi nieta. Durante ese tiempo, yo vendí las pocas joyas de oro que mi difunto esposo me había regalado. Mi anillo de compromiso, unos aretes de perlas, una cadena antigua. Con ese dinero pagué las consultas médicas prenatales, compré pañales, ropa de bebé, una cuna usada pero en buen estado. El 28 de agosto del 2019, a las 3 de la madrugada, Cristina despertó con contracciones fuertes. La llevé al hospital público en taxi porque no teníamos coche. Durante 12 horas estuvo en labor de parto, sola, sin el padre de su hija, sin familia política, solo conmigo sosteniéndole la mano y limpiándole el sudor. Cuando finalmente nació Sofía, una niña hermosa de 3 kilos 200 gramos, con los ojos oscuros de su madre y el cabello castaño claro, Cristina la sostuvo en brazos y lloró. Pero no eran lágrimas de felicidad completa. Eran lágrimas mezcladas con dolor, con la ausencia dolorosa de quien debería estar allí celebrando. Esa noche, mientras Cristina y Sofía dormían en la habitación del hospital, yo salí al pasillo y me senté en una banca de metal frío. Miré por la ventana hacia la ciudad iluminada y tomé una decisión. Saqué un cuaderno pequeño de mi bolso y en la primera página escribí: «Archivo de abandono. Javier contra Cristina y Sofía». Desde ese momento, decidí documentar todo. Cada gasto, cada fecha importante, cada ausencia. Guardé el documento de divorcio, la carta cruel, todos los recibos médicos, facturas de pañales, leche de fórmula, vacunas, todo. Los primeros meses con Sofía fueron los más difíciles de mi vida. Cristina intentaba ser fuerte, pero la depresión posparto la golpeó con una fuerza brutal. Había noches en que el llanto de la bebé se mezclaba con el llanto de mi hija, y yo no sabía a cuál consolar primero. Me levantaba cada 2 horas para preparar biberones, cambiar pañales, mecer a Sofía hasta que se durmiera. Durante el día, mientras Cristina descansaba, yo lavaba montañas de ropa diminuta, esterilizaba biberones, preparaba comidas nutritivas que mi hija apenas tocaba. El dinero se convirtió en una pesadilla constante. Mi pensión de viuda era de 4.500 pesos mensuales, apenas suficiente para cubrir la renta, servicios básicos y comida. Los pañales desechables costaban 300 pesos el paquete
y duraban menos de una semana. La leche de fórmula, porque Cristina no pudo amamantar por el estrés, costaba 250 pesos la lata. Las consultas pediátricas, las vacunas, los medicamentos cuando Sofía se enfermaba, todo sumaba y sumaba. Empecé a vender cosas de la casa. La televisión vieja, algunos muebles que ya no usábamos, hasta la vajilla de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. En noviembre del 2019, 3 meses después del nacimiento, recibí una llamada de una vecina chismosa. Me contó que había visto a Javier en un restaurante elegante del centro, acompañado de una mujer joven y hermosa. Reían, brindaban con vino caro, parecían una pareja feliz. Colgué el teléfono sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro. Ese hombre había destruido a mi hija, había abandonado a su bebé recién nacida, y ahora estaba disfrutando la vida como si nada hubiera pasado. Esa noche, en mi cuaderno de registros, anoté la fecha y la información. Sabía que algún día esa evidencia serviría. Cristina finalmente consiguió trabajo en marzo del 2020, justo cuando comenzó la pandemia. Encontró empleo como asistente administrativa en una pequeña empresa de contabilidad. El salario era modesto, 6.000 pesos al mes, pero era algo. Yo me quedaba cuidando a Sofía durante el día. La bebé ya tenía 7 meses y empezaba a gatear, a sonreír, a reconocerme como su figura materna principal. Cada vez que me miraba con esos ojos grandes y oscuros, sentía que todo el sacrificio valía la pena. Pero también sentía una tristeza profunda porque esa niña crecería sin conocer a su padre, sin saber por qué fue rechazada antes de nacer. Durante los siguientes años, nuestra rutina se volvió mecánica pero funcional. Cristina trabajaba de lunes a sábado, saliendo temprano y regresando cansada al anochecer. Yo me convertí en madre y abuela a la vez para Sofía. Le enseñé a caminar sosteniendo sus manitas pequeñas. Le canté canciones de cuna que había cantado a Cristina décadas atrás. Le preparé sus primeras papillas de verduras. Cada hito del desarrollo de Sofía quedaba registrado en mi memoria y en el cuaderno. Su primera palabra fue abue a los 11 meses, sus primeros pasos a los 13 meses, su primera risa genuina cuando jugábamos a las escondidas. Pero junto con esos momentos hermosos, también documentaba la ausencia. El primer cumpleaños de Sofía en agosto del 2020 pasó sin una sola llamada, sin un mensaje, sin un regalo de Javier. Organicé una fiesta pequeña en casa con globos económicos del mercado y un pastel que horneé yo misma. Cristina intentó sonreír en las fotos, pero yo podía ver el dolor escondido detrás de sus ojos. Anoté en mi cuaderno: primer cumpleaños, padre ausente, gasto total, 650 pesos pagados completamente por la abuela. Hice lo mismo en su segundo cumpleaños y en su tercero. Los vecinos del barrio empezaron a murmurar. Escuchaba sus comentarios cuando salía a comprar tortillas o verduras en el mercado. Decían que Cristina era una madre soltera y responsable, que seguramente había quedado embarazada de algún hombre casado, que por eso vivía escondida en mi casa. Las señoras del puesto de frutas bajaban la voz cuando me acercaba, pero no lo suficiente como para que no las oyera. «Pobrecita la niña, crecer sin padre», decían con falsa compasión. Yo apretaba los dientes y seguía caminando, pero por dentro ardía de humillación. Cristina intentó rehacer su vida varias veces. Salió con algunos hombres que conoció en el trabajo o por amigas. Pero cada vez que la relación empezaba a ponerse seria y ella mencionaba que tenía una hija, los hombres desaparecían. Uno de ellos le dijo directamente: «No busco cargar con responsabilidades ajenas». Esa frase la destrozó. Regresó a casa llorando esa noche y me dijo algo que me rompió el corazón. «Mamá, siento que soy mercancía dañada. Nadie me va a querer con este pasado». La abracé fuerte y le prometí que algún día encontraría a alguien que la valorara. Pero en el fondo, yo también tenía mis dudas. Mientras tanto, yo seguía investigando discretamente sobre Javier. A través de conocidos y redes sociales,
Me enteré de que en el 2021 se había casado con Valeria, una mujer de familia adinerada, dueña de varias farmacias en la zona metropolitana. Vi fotos de la boda lujosa en un hotel de 5 estrellas, con cientos de invitados elegantes. Javier lucía feliz, sonriente, como si su vida anterior nunca hubiera existido, como si Cristina y Sofía fueran solo un mal sueño borrado de su memoria. Imprimí algunas de esas fotos y las guardé en mi archivo, junto con capturas de pantalla donde él presumía su nueva vida perfecta. En diciembre del 2022, cuando Sofía tenía 3 años y 4 meses, pasó algo que casi me rompe. La niña estaba en el parque jugando con otros niños cuando escuchó a una niña decir: «Mi papá me va a comprar una bicicleta rosa para Navidad». Sofía regresó corriendo hacia mí y preguntó con esa inocencia devastadora de los niños: «Abue, ¿por qué yo no tengo papá? ¿Todos los niños tienen papá menos yo?». Me arrodillé frente a ella, limpié sus lágrimas y le dije lo único que se me ocurrió: «Tu papá tuvo que irse muy lejos, mi amor, pero tu mami y yo te amamos el doble». Ella pareció conformarse con esa respuesta, pero yo salí del parque con el corazón destrozado. Esa noche, después de que Sofía se durmió, me senté con Cristina en la cocina. Bebimos té de tila en silencio durante largo rato, hasta que mi hija finalmente habló. «Mamá, a veces pienso que cometí un error al traer a Sofía a este mundo. Ella merece mejor que esto. Merece un padre, una familia completa, una casa grande». La interrumpí firmemente. «No digas eso jamás. Sofía es lo mejor que nos ha pasado. El error lo cometió ese cobarde que los abandonó, no tú. Nunca lo olvides». Cristina asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Esa conversación quedó grabada en mi memoria como una de las más dolorosas. Para el 2023, Cristina había logrado algo increíble. Después de trabajar durante años y ahorrar cada peso posible, se inscribió en un curso nocturno de contabilidad avanzada. Estudiaba después de acostar a Sofía, a veces hasta la madrugada, con los ojos hinchados de cansancio pero llenos de determinación. Yo la admiraba profundamente. Mi hija, que había sido destruida y humillada, estaba reconstruyéndose pieza por pieza. En julio del 2023 consiguió un mejor empleo como contadora junior en una empresa mediana, con un salario de 11.000 pesos mensuales. Fue la primera vez en años que vi una sonrisa genuina en su rostro. Con el aumento de sueldo finalmente pudimos respirar un poco. Cristina empezó a pagar la mitad de los gastos de la casa. Compramos ropa nueva para Sofía en lugar de prendas usadas del tianguis. Pudimos permitirnos salidas ocasionales al cine o a comer helados. La vida seguía siendo modesta, pero ya no era esa lucha desesperada por sobrevivir. Sofía cumplió 4 años en agosto del 2023 y esta vez la fiesta fue un poco más grande, con más niños invitados, un pastel de verdadera pastelería y hasta un payaso que contratamos por 4 horas. Ver a mi nieta reír rodeada de amiguitos me llenó de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Pero yo nunca olvidaba. Cada noche, antes de dormir, revisaba mi cuaderno de registros. Calculaba mentalmente cuánto dinero habíamos gastado en Sofía durante todos esos años, sumando todo: pañales, leche de fórmula, ropa, zapatos, consultas médicas, medicamentos, vacunas, guarderías, juguetes, comida, celebraciones de cumpleaños, útiles escolares cuando entró al kinder. La cifra total era apabullante. Aproximadamente 450.000 pesos en 5 años completos. Todo pagado por Cristina y por mí, sin un solo centavo de ese hombre que la había engendrado. Octubre del 2024 llegó con un aire extraño. Era una época del año que siempre me ponía melancólica, con las tardes frescas y el olor a tierra mojada después de las lluvias ocasionales. Sofía ya tenía 5 años y un mes, asistía al kinder por las mañanas y era una niña alegre y parlanchina que llenaba la casa de vida. Cristina había progresado en su trabajo y ahora ganaba 14.000 pesos mensuales.
suficiente para que finalmente pudiéramos pensar en mudarnos a un departamento más grande. La vida, después de tantos años de tormenta, parecía finalmente estabilizarse. Fue un jueves por la tarde, el 17 de octubre, cuando todo cambió. Yo había recogido a Sofía del kinder y estábamos en casa preparando la merienda. Ella coloreaba en su librito de princesas mientras yo cortaba fruta fresca. El timbre sonó 2 veces, con toques largos e insistentes que me parecieron extraños. Nadie nos visitaba sin avisar. Dejé el cuchillo sobre la tabla de picar, me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la puerta con cierta desconfianza. Miré por la mirilla antes de abrir y lo que vi me dejó helada. Javier estaba allí parado, pero no era el hombre arrogante y elegante que había expulsado a mi hija 5 años atrás. Este era un fantasma demacrado de ese hombre. Había perdido tanto peso que la ropa le colgaba del cuerpo como trapos sobre un esqueleto. Su rostro estaba pálido con un tono amarillento enfermizo, ojeras profundas como pozos oscuros, y el cabello, que antes llevaba perfectamente peinado, ahora estaba ralo y opaco. Junto a él estaba una mujer elegante de unos 35 años, cabello negro lacio perfectamente arreglado, traje sastre color beige y bolso de marca. Supuse que era Valeria, su actual esposa. Detrás de ellos había un automóvil BMW negro, estacionado frente a mi humilde casa. Por un momento consideré no abrir. Dejarlos allí plantados como él había dejado a Cristina bajo la lluvia. Pero la curiosidad pudo más que el rencor. Quería saber qué demonios lo traía después de 5 años de silencio absoluto. Abrí la puerta apenas una rendija, sin quitarle la cadena de seguridad, y los miré con expresión totalmente neutral. Javier intentó hablar, pero su voz salió quebrada, casi un susurro ronco. «Doña Elena, por favor. Necesito hablar con usted. Es urgente». Sus ojos estaban vidriosos, al borde de las lágrimas. Valeria permanecía rígida a su lado con expresión incómoda, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. No dije nada. Solo los observé durante varios segundos eternos, dejando que el silencio se volviera pesado e incómodo. Finalmente quité la cadena y abrí la puerta completamente. «¡Pasen!», dije con voz fría como témpano de hielo. Entraron con pasos vacilantes. Javier prácticamente se tambaleaba, sosteniéndose del brazo de Valeria. Los conduje hacia la pequeña sala donde Sofía seguía entretenida coloreando en la mesa del comedor, de espaldas a nosotros. Les señalé el sofá viejo con un gesto seco y fui a la cocina a servir vasos de agua simple. No iba a ofrecerles té ni café. No merecían esa cortesía. Cuando regresé con los vasos, Javier tenía la cabeza entre las manos y los hombros temblándole. Valeria miraba alrededor de la casa con disimulo, evaluando la modestia de nuestro hogar. Coloqué los vasos sobre la mesita de centro, con un golpe seco que los hizo sobresaltarse. Me senté en el sillón individual frente a ellos, crucé los brazos y esperé. El silencio se extendió hasta que finalmente Javier levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos me miraron con una súplica desesperada que me pareció patética. «Doña Elena, yo sé que no tengo ningún derecho a estar aquí. Sé que lo que le hice a Cristina fue imperdonable. He vivido estos 5 años con esa culpa comiéndome por dentro». Solté una risa breve y amarga que lo hizo encogerse. «¿Culpa? ¿Viviste con culpa mientras te casabas con otra mujer en una boda de revista? ¿Mientras presumías tu vida perfecta en redes sociales? ¿Mientras mi hija y tu hija pasaban hambres y humillaciones?» Mi voz era tranquila, pero cada palabra caía como piedra filosa. Javier bajó la mirada avergonzado. Valeria carraspeó incómoda y habló por primera vez con voz educada pero tensa. «Señora, entendemos su enojo, pero Javier está muy enfermo. Los doctores dicen que le quedan pocos meses de vida si no encuentra un donante compatible». Ahí estaba, la verdadera razón de esa visita. No era remordimiento ni deseo de reconciliación. Era pura necesidad. Javier finalmente soltó todo de un tirón, con voz entrecortada. «Tengo leucemia mieloide aguda.
Me diagnosticaron hace 8 meses. He pasado por quimioterapias que casi me matan, pero el cáncer es agresivo. La única esperanza es un trasplante de médula ósea. Mis padres no son compatibles. Valeria tampoco. Mis hermanos tampoco. Los doctores dicen que la mejor posibilidad de compatibilidad es con un hijo biológico directo. Por favor, doña Elena, necesito que Sofía se haga la prueba de compatibilidad. Es mi única esperanza de vivir. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Este hombre miserable había negado a esa niña. La había llamado esa cosa. Había dudado de su paternidad. Había renunciado legalmente a todos sus derechos sobre ella. Y ahora venía arrastrándose, muriendo, pidiendo que esa misma niña lo salvara. La ironía era tan brutal que casi me hace reír. Valeria continuó hablando con tono más suave, intentando apelar a mi compasión. Entendemos que es mucho pedir. Estamos dispuestos a compensar económicamente todos los gastos médicos de la niña y también podríamos llegar a un acuerdo sobre la manutención atrasada. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Los miré desde arriba con todo el desprecio que había acumulado durante 5 años de sufrimiento. «Quiero que se vayan de mi casa ahora mismo», dije con voz baja pero cargada de autoridad. Javier se levantó tambaleándose, juntando las manos en posición de súplica. «Por favor, doña Elena, solo pido una oportunidad. Déjeme al menos conocer a mi hija, hablar con Cristina, explicarles». Lo interrumpí con 3 palabras que pronuncié despacio, como sentencia final. «Ahora no existe». El rostro de Javier se descompuso completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. Valeria intentó hablar nuevamente, pero levanté mi mano deteniéndola. «Hace 5 años, ustedes decidieron que esa niña no existía. La llamaron inútil, dudaron de su paternidad, la rechazaron antes de nacer. Firmaron papeles renunciando voluntariamente a cualquier derecho sobre ella. Ahora que la necesitan, ¿pretenden que abramos los brazos y les entreguemos a la niña como si nada?» Esta conversación terminó. «Salgan de mi casa». Mi voz era firme como roca, sin espacio para negociación. Javier cayó de rodillas frente a mí, literalmente de rodillas sobre el piso de mi sala, sollozando sin control. Por favor, no me deje morir así. Sé que fui un monstruo, sé que no merezco nada, pero le juro que he cambiado. He tenido tiempo de pensar en todo el daño que causé. Solo pido una oportunidad de enmendar aunque sea un poco mi error». Valeria se agachó intentando levantarlo, visiblemente avergonzada por la escena. Yo permanecí inmóvil, sin dejarme conmover por ese teatro dramático. Había visto a mi hija llorar así demasiadas veces como para sentir lástima por su verdugo. En ese momento, Sofía se acercó desde el comedor sosteniendo su dibujo. «Abue, mira lo que hice», dijo con esa vocecita dulce. Javier levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de la niña por primera vez en su vida. Sofía lo miró con curiosidad infantil, sin reconocerlo, sin saber quién era ese hombre llorando en su sala. «¿Por qué llora el señor Abue?», preguntó inclinando la cabecita. Javier extendió una mano temblorosa hacia ella, pero yo me interpuse inmediatamente, tomando a Sofía por los hombros y alejándola. «Ve a tu cuarto, mi amor. Los señores ya se van». Sofía obedeció sin cuestionar, alejándose por el pasillo. Una vez que la niña desapareció, mi tono se volvió aún más duro. «Si vuelven a acercarse a esta casa sin mi permiso, llamaré a la policía. Si intentan contactar a Cristina en su trabajo, levantaré cargos por acoso. No tienen ningún derecho legal sobre esa niña. Ustedes mismos se aseguraron de eso hace 5 años. Ahora carguen con las consecuencias de sus decisiones». Valeria finalmente logró levantar a Javier del suelo y lo condujo hacia la puerta. Antes de salir, ella se volteó hacia mí y dijo con voz fría: «Lamentará esto, señora. Hay maneras legales de conseguir lo que necesitamos». Cerré la puerta con fuerza detrás de ellos y corrí la cadena de seguridad.
Mis manos temblaban de rabia contenida. Me apoyé contra la puerta durante varios minutos intentando calmar mi respiración acelerada. Escuché el motor del BMW arrancar y alejarse. Solo entonces permití que mis piernas cedieran y me deslicé hasta quedar sentada en el piso, con la espalda contra la puerta. Las lágrimas finalmente brotaron. No de tristeza, sino de furia absoluta. Ese hombre tenía el descaro de venir a pedir la médula de la hija que había desechado como basura. Esa noche, cuando Cristina regresó del trabajo, le conté todo. Ella se puso pálida, luego roja de ira, luego volvió a palidecer. Se sentó en el sofá con las manos temblorosas y permaneció en silencio durante largos minutos. Finalmente habló con voz temblorosa pero firme. No quiero que Sofía se entere de nada de esto. Ella no necesita saber que su padre biológico existe, y mucho menos que está muriendo y quiere usarla. Asentí completamente de acuerdo. Pero ambas sabíamos que esto no terminaría aquí. Las palabras de Valeria resonaban en mi mente. Hay maneras legales de conseguir lo que necesitamos. Al día siguiente, viernes 18 de octubre, hice algo que debí haber hecho desde el principio. Busqué en mi libreta de contactos viejos y encontré el número del doctor Marcos Fuentes, un abogado respetado que había sido amigo cercano de mi difunto esposo. Llevaba su bufete en el centro de la ciudad. Lo llamé y le expliqué brevemente la situación. Su voz grave y calmada me tranquilizó inmediatamente. El lunes 21 de octubre me reuní con el doctor Marcos Fuentes en su oficina ubicada en un edificio antiguo pero elegante del centro histórico. Subí 3 pisos por escaleras estrechas, cargando mi bolso grande donde llevaba mi cuaderno de registros, todos los documentos que había guardado religiosamente durante 5 años, y copias de los papeles del divorcio. La recepcionista, una señora mayor de lentes, me ofreció café que acepté agradecida. Minutos después, el doctor Marcos salió a recibirme personalmente. Era un hombre de unos 65 años, cabello completamente blanco, traje impecable color gris oscuro y una expresión de calidez genuina que me hizo sentir inmediatamente segura. Entramos a su despacho lleno de libros legales que cubrían las paredes del piso, al techo. Me senté en una silla de cuero gastado frente a su escritorio de madera maciza. El doctor Marcos se acomodó sus lentes de lectura y me miró con atención completa. «Doña Elena, cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle, por insignificante que parezca». Durante la siguiente hora y media, le relaté la historia completa. El abandono bajo la lluvia, el divorcio con renuncia de derechos paternos, los 5 años de ausencia total, la reaparición desesperada de Javier pidiendo médula ósea para salvar su vida. Le mostré cada documento que había guardado. Recibos, facturas, registros médicos, capturas de pantalla de redes sociales donde Javier exhibía su vida de lujo mientras nosotras apenas sobrevivíamos. El doctor Marcos revisaba cada papel con meticulosidad profesional, tomando notas en una libreta amarilla. De vez en cuando asentía o fruncía el ceño, pero no me interrumpió hasta que terminé mi relato. Finalmente se reclinó en su silla de cuero, juntó las manos bajo su barbilla y me miró con expresión seria. «Doña Elena, legalmente ustedes están en una posición extremadamente sólida. El señor Javier renunció voluntariamente y por escrito a todos los derechos sobre la menor. Esa renuncia fue registrada oficialmente en el acta de divorcio. Además, durante 5 años completos, no proporcionó manutención, no intentó contacto alguno, no cumplió con ninguna responsabilidad paternal. Esto se llama abandono voluntario y está documentado perfectamente». Sus palabras me llenaron de alivio pero también de cautela. ¿Pero? Pregunté, porque percibí que había más. El doctor Marcos suspiró. «Pero estamos hablando de una situación que involucra la vida de una persona. Javier podría intentar presentar una demanda alegando que la compatibilidad médica es un asunto de vida o muerte, apelando a la compasión del juez. Algunos magistrados son particularmente sensibles a estos casos porque involucran a un enfermo terminal. Sin embargo,
Levantó un dedo enfatizando. Ustedes tienen argumentos devastadores. Él renunció a ser padre. No puede reclamar privilegios paternales solo cuando le conviene. Además, nadie, absolutamente nadie, puede ser obligado legalmente a donar órganos o tejidos, ni siquiera a familiares directos. Es un principio fundamental del derecho médico. Me explicó la estrategia legal que seguiríamos. Primero, prepararíamos una respuesta preventiva documentando todo el abandono. Segundo, si Javier intentaba llevar el caso a tribunales, contrademandaríamos exigiendo el pago retroactivo completo de 5 años de manutención, más daños morales y psicológicos causados a Cristina y Sofía. Tercero, presentaríamos la carta manuscrita donde Javier declaraba explícitamente que no quería tener nada que ver con la bebé, documento que por sí solo destruiría cualquier argumento de arrepentimiento genuino. El doctor Marcos calculó que la manutención atrasada, considerando el nivel socioeconómico de Javier, podría ascender fácilmente a los 450.000 pesos o más. Salí de esa reunión sintiéndome preparada pero inquieta. El doctor Marcos me advirtió que probablemente Javier no se rendiría fácilmente, que un hombre desesperado, enfrentando la muerte, es capaz de cualquier cosa. Me recomendó estar alerta, no abrir la puerta a desconocidos, documentar cualquier intento de contacto. Me cobró solo 1.500 pesos por la consulta inicial, un precio de amistad en honor a mi difunto esposo, y me prometió que si esto llegaba a juicio, me defendería hasta el final. Regresé a casa con una mezcla de esperanza y temor, pero al menos ya no me sentía indefensa. Durante los siguientes días, todo pareció tranquilo. Demasiado tranquilo. Cristina y yo hablamos largamente sobre qué decirle a Sofía si esto escalaba. Decidimos que por ahora mantendríamos la inocencia de la niña intacta. Ella seguía creyendo que su padre simplemente se había ido lejos antes de que naciera. Una verdad a medias que la protegía de la cruda realidad del rechazo. Pero el viernes 25 de octubre, exactamente una semana después de la visita de Javier, todo cambió drásticamente. Esa mañana, Cristina llegó corriendo a casa desde su trabajo con el rostro desencajado. Traía en las manos un periódico local arrugado. Lo aventó sobre la mesa del comedor y señaló la sección de noticias locales. Allí, en una página completa, había un artículo con fotografía incluida. El titular decía en letras enormes: «Empresario moribundo busca desesperadamente a hija abandonada para salvar su vida». La fotografía mostraba a Javier en una cama de hospital, demacrado, conectado a sueros, con expresión de sufrimiento. El artículo contaba una versión completamente distorsionada de los hechos. Según la nota periodística, Javier era un padre amoroso que había perdido contacto con su hija por circunstancias ajenas a su voluntad. Decía que la madre de la niña lo había alejado por despecho después del divorcio, que él había intentado múltiples veces comunicarse, pero le negaban el acceso. Pintaban a Cristina como una mujer vengativa, que ahora se negaba a permitir que su hija salvara la vida de su padre biológico por rencor. Incluía declaraciones de Valeria, quien llorando frente a las cámaras decía: «Solo pedimos compasión. Es cuestión de vida o muerte». ¿Cómo puede una madre ser tan cruel de negar esta oportunidad? El artículo terminaba con una apelación pública pidiendo a la familia que reconsiderara. Me quedé paralizada leyendo esa sarta de mentiras impresas como si fueran verdades. Cristina estaba pálida, con las manos temblándole. «Mamá, mis compañeros de trabajo ya vieron esto. Algunos me miraron con desprecio hoy. Uno incluso me dijo que era inhumano lo que estábamos haciendo». Su voz se quebraba mientras hablaba. La abracé fuerte intentando transmitirle fortaleza que yo misma apenas sentía. Esto era exactamente lo que Valeria había amenazado. Maneras legales de presionarnos. Estaban usando la opinión pública como arma, intentando convertirlos en víctimas y a nosotras en villanas. Llamé inmediatamente al doctor Marcos y le leí el artículo completo por teléfono. Lo escuché maldecir en voz baja, algo inusual en un hombre tan mesurado.
Esto es manipulación mediática pura. Están intentando forzarlas a ceder mediante presión social. Es sucio, pero lamentablemente efectivo. Muchas veces la gente juzga sin conocer todos los hechos. Me instruyó que no diera declaraciones a ningún periodista, que no respondiéramos públicamente todavía, que primero necesitábamos preparar nuestra propia narrativa con evidencia sólida. Me prometió que prepararía un comunicado de prensa, respaldado con documentos legales, que desmontarían esas mentiras pieza por pieza. Pero el daño ya estaba hecho. Durante el fin de semana, el artículo se volvió viral en redes sociales locales. Páginas de Facebook de Guadalajara compartían la nota con comentarios divididos. Algunos decían: ¡qué horror! Esa mujer es un monstruo. ¿Cómo le niega la vida a su ex? Otros defendían: seguro hay más de la historia. Nadie se vuelve así sin razón. Las opiniones se polarizaron violentamente. El lunes 28 de octubre, cuando fui al mercado a comprar verduras, varias vecinas me voltearon la cara. La señora del puesto de tortillas, que me había atendido amablemente durante años, me despachó con frialdad y sin mirarme a los ojos. Lo peor llegó el martes 29. Cristina recibió una citación oficial del juzgado familiar. Javier había presentado formalmente una demanda solicitando el restablecimiento de derechos paternos temporales para efectos médicos. Argumentaba que las circunstancias excepcionales de su enfermedad terminal justificaban una excepción legal. Pedía al juez que ordenara la realización de pruebas de compatibilidad genética entre él y Sofía, y que de resultar compatible, se autorizara el procedimiento de extracción de médula ósea. La audiencia preliminar estaba programada para el 15 de noviembre, apenas 2 semanas y media de distancia. Esa tarde nos reunimos nuevamente en el despacho del doctor Marcos. Cristina estaba visiblemente angustiada, mordiéndose las uñas hasta sangrar. Yo intentaba mantener la calma, pero sentía cómo la presión me apretaba el pecho. El doctor Marcos extendió todos los documentos sobre su escritorio, como si preparara piezas para una batalla. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo con voz firme y segura. «Vamos a presentar una contrademanda por abandono de menor, incumplimiento de obligaciones alimentarias y daño moral. Vamos a pedir 450.000 pesos de pensión retroactiva más 100.000 pesos adicionales por daño psicológico. Vamos a exponer públicamente cada mentira que dijeron en ese artículo». Pasamos las siguientes 2 semanas preparando nuestro caso con precisión quirúrgica. El doctor Marcos contrató los servicios de un contador que calculó exactamente cuánto habíamos gastado en Sofía durante 5 años. Desde el parto hospitalario que costó 18.000 pesos, porque fue cesárea de emergencia, hasta el último par de zapatos escolares que compré la semana anterior, por 350 pesos. Cada recibo, cada factura, cada comprobante fue digitalizado, organizado cronológicamente y compilado en un expediente de 120 páginas que documentaba irrefutablemente la ausencia total de Javier en la vida de su hija. Mientras tanto, la campaña mediática contra nosotras continuaba. Aparecieron más artículos en periódicos sensacionalistas, siempre con el mismo tono. El padre moribundo versus la familia despiadada. Javier dio entrevistas desde su cama de hospital, llorando frente a las cámaras, suplicando públicamente por una oportunidad. En una de esas entrevistas dijo: «Solo quiero conocer a mi hija antes de morir. Si ella no es compatible, al menos habré tenido la bendición de abrazarla una vez». Actuaba como padre del año, cuando la verdad era que ni siquiera sabía de qué color eran los ojos de Sofía. El 15 de noviembre del 2024 amaneció nublado y frío. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana en el juzgado familiar del Distrito Centro. Cristina se vistió con un traje sastre azul marino, sencillo pero elegante, que había comprado específicamente para esta ocasión. Yo me puse mi mejor vestido gris, el mismo que usaba para ocasiones importantes. Dejamos a Sofía con una vecina de confianza, la señora Guadalupe,
quien era de las pocas personas que no nos había dado la espalda durante esta pesadilla mediática. Le dijimos a la niña que teníamos una cita importante y que regresaríamos por la tarde. Llegamos al juzgado una hora antes, según las instrucciones del doctor Marcos. El edificio era imponente, de cantera gris con columnas altas y pasillos largos que hacían eco con cada paso. Había periodistas esperando en la entrada con cámaras y micrófonos. Apenas nos vieron, se abalanzaron sobre nosotras gritando preguntas. ¿Por qué le niegan la oportunidad de vida a su exesposo? ¿Cómo se siente siendo señalada como la villana? ¿No tiene compasión por un hombre moribundo? El doctor Marcos nos protegió con su cuerpo, abriéndose paso entre la turba de reporteros mientras repetía firmemente: «Sin comentarios. Todo se aclarará dentro de la sala». Entramos finalmente al edificio y subimos al segundo piso donde estaba la sala de audiencias. El pasillo estaba lleno de gente esperando otros casos. Nos sentamos en una banca de madera dura a esperar nuestro turno. Cristina temblaba visiblemente, así que tomé su mano entre las mías, apretándola con fuerza para transmitirle valentía. El doctor Marcos repasaba por última vez sus documentos, organizados en carpetas de colores diferentes. A las 9:50, la puerta de la sala se abrió y salió la secretaria del juzgado llamando nuestro caso. Juicio de restablecimiento de derechos paternos, demandante Javier Soto contra Cristina Morales. Entramos a la sala, que era más pequeña de lo que imaginaba. Había filas de bancas como en una iglesia, una mesa larga para los abogados, y al frente, el estrado elevado donde se sentaría la jueza. Del lado derecho ya estaba Javier con su equipo legal. 3 abogados trajeados de un bufete corporativo importante, además de Valeria sentada en primera fila detrás de ellos. Javier lucía aún peor que la última vez que lo vi. Estaba en silla de ruedas, con una manta sobre las piernas, un gorro de lana cubriendo su cabeza calva por la quimioterapia y una máscara de oxígeno colgando de su cuello. Claramente lo habían preparado para lucir lo más enfermo y lastimoso posible. Nos sentamos del lado izquierdo. El doctor Marcos colocó sus carpetas sobre la mesa, mientras Cristina y yo tomábamos asiento en la banca, inmediatamente detrás de él. Podía sentir las miradas de odio de Valeria clavándose en mi espalda. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con cuchillo. A las 10 en punto exactas, todos nos pusimos de pie cuando la jueza entró. Era una mujer de aproximadamente 50 años, cabello corto negro con canas, lentes de armazón rectangular y expresión seria pero no severa. Se sentó, revisó los documentos frente a ella y golpeó el martillo. Audiencia iniciada. Pueden sentarse. El abogado principal de Javier, un hombre de unos 40 años con traje carísimo y actitud arrogante, se puso de pie para su exposición inicial. Habló con voz melodramática, gesticulando exageradamente, pintando a Javier como un padre arrepentido que había cometido errores en el pasado, pero ahora buscaba redención. Mostró fotografías médicas de Javier en tratamiento, informes oncológicos detallando su leucemia agresiva y cartas de 3 especialistas diferentes afirmando que, sin trasplante de médula ósea, moriría en cuestión de 3 a 6 meses. Argumentó que el derecho a la vida está por encima de cualquier conflicto pasado, que la niña era menor de edad y no podía decidir por sí misma. Por lo tanto, el juez debía actuar en interés superior del menor, autorizando las pruebas de compatibilidad. Luego llamaron a testigos. Valeria subió al estrado llorando, contando cómo Javier había cambiado, cómo se arrepentía profundamente de sus acciones pasadas, cómo pasaba noches enteras llorando por la hija que nunca conoció. Declaró que habían intentado comunicarse civilizadamente con la familia, pero fueron rechazados con hostilidad. Mintió descaradamente diciendo que ofrecieron compensación económica generosa, que fue rechazada. Los padres de Javier también testificaron, ancianos elegantes que fingían tristeza perfectamente ensayada, hablando del nieto que nunca conocieron por culpa de la madre rencorosa. Fue nauseabundo escuchar tantas mentiras presentadas como verdades ante una jueza que no conocía el trasfondo real.
Finalmente fue nuestro turno. El doctor Marcos se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala con pasos medidos y seguros. No gritó, no gesticuló dramáticamente. Habló con voz calmada pero letal, como cirujano realizando una operación de precisión. Comenzó mostrando el acta de divorcio del año 2019, específicamente la cláusula donde Javier renunció explícita y voluntariamente a todos los derechos sobre la menor por nacer. Leyó en voz alta: el demandante declara bajo protesta de decir verdad que renuncia irrevocablemente a cualquier derecho paternal, obligación alimentaria y vínculo legal con el producto del embarazo. Luego preguntó retóricamente: ¿cómo puede alguien que renunció irrevocablemente ahora pedir que se le restablezcan esos derechos solo por conveniencia? Después mostró la carta manuscrita de Javier, escrita de su puño y letra, fechada en julio del 2019. El doctor Marcos proyectó la carta en una pantalla grande para que todos pudieran leerla. Allí estaba, con la letra irregular pero legible de Javier: Cristina, no quiero tener nada que ver contigo ni con ese bebé. No sé si es mío, y francamente no me importa. Firma el divorcio y desaparece de mi vida. No esperes nada de mí porque no te daré nada. El silencio que siguió en la sala fue absoluto. Hasta la jueza levantó las cejas sorprendida. El abogado de Javier intentó objetar, diciendo que esa carta fue escrita en un momento de crisis emocional, pero el doctor Marcos lo interrumpió. Crisis emocional que duró 5 años completos de abandono total. Luego vino la evidencia devastadora. El doctor Marcos presentó el expediente de 120 páginas, documentando cada peso gastado en Sofía durante 5 años. Recibos de hospital, consultas pediátricas, vacunas, medicamentos, ropa, alimentos, educación. Todo meticulosamente organizado con fecha, concepto y monto. El total calculado por el contador certificado ascendía a 452.380 pesos. Ni un solo centavo pagado por Javier. El doctor Marcos dejó caer esa cifra como bomba. 452.380 pesos, su señoría. Eso es lo que costó criar a la niña que el demandante ahora dice amar tanto. Cantidad pagada íntegramente por la madre y la abuela materna, mientras el demandante vivía una vida de lujos. Para rematar, mostró capturas de pantalla de las redes sociales de Javier durante esos 5 años. Fotos en restaurantes caros, viajes a Cancún, a Puerto Vallarta, a Los Cabos. Su boda lujosa con Valeria en un hotel 5 estrellas. Publicaciones presumiendo su nueva vida, su nueva familia, sin una sola mención de la hija que había dejado atrás. El contraste era brutal. De un lado, un hombre derrochando dinero en placeres. Del otro, una madre y abuela sobreviviendo con lo mínimo para alimentar a una niña. La jueza miraba las imágenes con expresión cada vez más seria, tomando notas constantemente. Finalmente, Cristina subió al estrado a declarar. Habló con voz temblorosa pero clara, relatando la noche del abandono bajo la lluvia. Describió el parto solitario, las noches sin dormir, el hambre que pasó para que Sofía no pasara hambre, los trabajos extras que tuvo que conseguir, la humillación constante de ser madre soltera en un barrio donde todos juzgan. Lloró al recordar la primera vez que Sofía preguntó por su papá y cómo tuvo que inventar una mentira piadosa para proteger a su hija del rechazo brutal. Cuando el abogado de Javier intentó interrogarla agresivamente, preguntándole si no sentía compasión por un hombre muriendo, Cristina lo miró directo a los ojos y respondió: ¿dónde estaba su compasión cuando me echó bajo la lluvia embarazada? ¿Dónde estaba cuando nació mi hija y él brindaba champán en su luna de miel? Yo también tuve que declarar. Hablé de los 5 años criando a mi nieta prácticamente como si fuera mi propia hija, de las joyas que vendí, de las veces que comí frijoles simples para que hubiera dinero para leche de la bebé. Mencioné cómo tuve que sostener a Cristina cuando cayó en depresión posparto, cómo la encontraba llorando en las madrugadas preguntándose
¿Qué había hecho mal para merecer ese castigo? Le dije a la jueza mirándola directamente. Ese hombre destruyó a mi hija y rechazó a mi nieta cuando eran inconvenientes. Ahora que la niña puede serle útil, viene con lágrimas de cocodrilo. Pero las lágrimas no borran 5 años de ausencia. Las lágrimas no reemplazan los 450.000 pesos que nunca dio. Las lágrimas no curan el daño psicológico que causó. La audiencia duró casi 5 horas. Cuando finalmente terminaron todos los testimonios y argumentos, la jueza anunció que necesitaba tiempo para deliberar. Suspendió la sesión y programó la lectura del veredicto para el 22 de noviembre, una semana después. Salimos del juzgado agotadas, pero con una sensación extraña de alivio. Habíamos dicho nuestra verdad. Habíamos mostrado las pruebas. Ahora solo quedaba esperar. Los periodistas nuevamente nos acosaron en la salida, pero esta vez el doctor Marcos sí dio un breve comunicado. Hoy se ha demostrado con evidencia irrefutable que el demandante abandonó voluntaria y cruelmente a su hija durante 5 años completos. Esperamos que la justicia prevalezca sobre la manipulación mediática. La semana de espera fue agonizante. No dormí bien ninguna noche, dando vueltas en la cama imaginando diferentes escenarios. ¿Y si la jueza decidía a favor de Javier? ¿Y si nos obligaban a llevar a Sofía a hacerse pruebas? ¿Y si resultaba compatible y nos ordenaban autorizar el trasplante? Cristina estaba aún peor. Apenas comía, se veía pálida y ojerosa. Sofía, ajena a todo el drama, seguía yendo al kinder y jugando feliz, lo cual era la única luz en esos días oscuros. El 22 de noviembre llegó con un cielo despejado y frío. Regresamos al juzgado con el mismo ritual de la vez anterior. Dejar a Sofía con la señora Guadalupe, vestirnos formalmente, llegar temprano para evitar el acoso de reporteros que ahora eran aún más numerosos. La expectación mediática había crecido exponencialmente durante esa semana. Varios noticieros habían cubierto el caso, presentándolo como un dilema moral. El derecho a la vida versus las consecuencias del abandono. Las opiniones públicas seguían divididas. Aunque después de nuestra presentación de evidencias, más personas comenzaban a entender nuestra postura. La sala del juzgado estaba completamente llena. Había gente de pie al fondo, periodistas sentados en las bancas, cámaras esperando afuera para captar la reacción posterior al veredicto. Javier llegó nuevamente en silla de ruedas, pero esta vez lucía aún más deteriorado. Sus mejillas hundidas, la piel casi traslúcida, los labios secos y agrietados. Valeria lo acompañaba con expresión tensa, ya sin las lágrimas ensayadas de la audiencia anterior. Los padres de Javier también estaban presentes, sentados rígidos con expresiones de preocupación genuina. A pesar de todo lo que habían hecho, eran padres viendo a su hijo morir, y eso debía ser terrible. La jueza entró puntualmente a las 10 de la mañana. Todos nos pusimos de pie en silencio absoluto. El aire dentro de la sala se sentía denso, cargado de anticipación. La magistrada se sentó, acomodó sus lentes, tomó un documento extenso que tenía frente a ella y comenzó a leer con voz clara y firme. Empezó resumiendo el caso. Un padre biológico enfermo terminal, solicitando restablecimiento de derechos paternos para efectos de compatibilidad de trasplante de médula ósea, enfrentado a una madre y abuela que se oponían basándose en abandono voluntario de 5 años. Luego procedió a analizar punto por punto cada argumento presentado por ambas partes. La jueza habló durante casi 40 minutos. Reconoció que efectivamente Javier padecía una enfermedad grave y terminal, que su pronóstico sin trasplante era sombrío, que la compatibilidad con hijos biológicos directos era estadísticamente más probable. Sin embargo, también señaló que el acta de divorcio contenía una renuncia explícita, voluntaria e irrevocable de derechos paternos. Mencionó que la carta manuscrita presentada como evidencia demostraba no solo desinterés, sino rechazo activo y cruel hacia la menor. Destacó que durante 5 años completos no hubo un solo intento documentado de contacto,
manutención o interés paternal. Citó jurisprudencia estableciendo que los derechos paternos conllevan responsabilidades y que no pueden ser reclamados selectivamente solo cuando benefician al padre. Finalmente llegó al punto crucial. La jueza miró directamente a Javier y dijo con voz firme: «El derecho a la vida es fundamental e innegable. Sin embargo, ese derecho no puede ejercerse violando la autonomía corporal de otra persona, especialmente de una menor que fue voluntariamente abandonada por quien ahora solicita su ayuda. Ningún ordenamiento jurídico puede obligar a un ser humano a someterse a un procedimiento médico, por noble que sea el propósito, sin su consentimiento o el de sus representantes legales. La menor Sofía tiene representantes legales que han ejercido su derecho a negarse, fundamentados en el abandono previo y el daño causado. Este tribunal no puede, ni debe, sustituir la voluntad de esos representantes legales». Luego vino el veredicto. La jueza levantó el martillo y declaró: «Por las razones expuestas, este juzgado resuelve. Primero, se niega la solicitud de restablecimiento de derechos paternos presentada por el demandante Javier Soto. Segundo, se confirma que la renuncia de derechos efectuada en el año 2019 permanece vigente y es irrevocable. Tercero, se ordena al demandante abstenerse de cualquier contacto directo o indirecto con la menor Sofía Morales. Cuarto, respecto a la contrademanda presentada por la parte demandada solicitando pago retroactivo de pensión alimenticia, este tribunal ordena al demandante pagar la cantidad de 452.380 pesos en un plazo no mayor a 90 días, bajo apercibimiento de embargo». El golpe del martillo resonó como trueno en la sala silenciosa. Cristina se derrumbó llorando en mis brazos. Eran lágrimas de alivio, de justicia finalmente alcanzada, de 5 años de dolor validados por una autoridad. Yo también lloré, sin pudor, sin intentar ocultar las lágrimas que rodaban por mis mejillas. El doctor Marcos nos abrazó a ambas con expresión de satisfacción profesional y humana. Del otro lado de la sala, Javier había bajado la cabeza hasta el pecho, sollozando quedamente. Valeria tenía la mirada perdida, probablemente calculando cómo conseguirían esa cantidad enorme de dinero. Los padres de Javier lloraban abiertamente, sostenidos uno al otro. Salimos del juzgado escoltadas por seguridad para evitar el tumulto de periodistas. Esta vez, el doctor Marcos dio una conferencia de prensa formal frente a las cámaras. Explicó claramente el veredicto, leyó fragmentos de la resolución judicial, mostró nuevamente la carta manuscrita de Javier rechazando a su hija. Los reporteros disparaban preguntas. ¿No sienten culpa si el señor Javier muere? ¿Considerarían reconsiderar ahora que hay una orden judicial? ¿Qué le dirán a la niña cuando crezca? El doctor Marcos respondió con firmeza: «La culpa la tiene quien abandonó, no quien fue abandonado. Una persona moribunda no puede reclamar derechos que voluntariamente destruyó. Y a la niña se le dirá la verdad, que su madre y abuela la protegieron de ser usada como repuesto médico por alguien que la rechazó antes de nacer». Los días siguientes fueron extraños. Algunos medios publicaron artículos criticándonos, llamándonos despiadadas, diciendo que habíamos firmado la sentencia de muerte de Javier. Pero muchos otros medios publicaron análisis legales apoyando el veredicto, columnas de opinión respaldando nuestra postura, testimonios de otras mujeres que habían vivido abandonos similares. La opinión pública, que antes estaba dividida, ahora mayoritariamente entendía que no éramos villanas, sino víctimas que finalmente habían encontrado justicia. Las vecinas que me habían volteado la cara comenzaron a saludarme nuevamente con vergüenza en los ojos. La señora de las tortillas me pidió perdón por haberme juzgado sin conocer la historia completa. Javier intentó apelar el veredicto, pero su condición de salud se deterioró rápidamente. En la segunda semana de diciembre, según nos informó el doctor Marcos, fue hospitalizado en estado crítico.
Los médicos le daban apenas días de vida. Su equipo legal abandonó la apelación porque ya no había tiempo. Valeria, mostrando su verdadera naturaleza, inició discretamente trámites de divorcio. Aparentemente no estaba dispuesta a cargar con las deudas enormes que Javier había acumulado en tratamientos médicos, más la orden judicial de pagarnos los 450.000 pesos, que obviamente nunca pagaría. El 23 de diciembre del 2024, 3 días antes de Navidad, el doctor Marcos nos llamó por teléfono. Su voz era seria pero no sorprendida. Javier Soto falleció esta madrugada en el Hospital General. Insuficiencia multiorgánica derivada de la leucemia no tratada adecuadamente. Sus padres están organizando el funeral para pasado mañana. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante largo rato. Sentía una mezcla confusa de emociones. No alegría por su muerte, pero tampoco tristeza. Era más bien un vacío, un cierre definitivo de un capítulo doloroso. Cristina, cuando se lo conté, simplemente asintió sin expresión y continuó preparando la cena de Navidad. No asistimos al funeral. No teníamos nada que hacer allí, pero supe por conocidos que fue un evento pequeño y triste. Los antiguos amigos de Javier no aparecieron. Su nueva esposa, Valeria, tampoco se presentó. Solo sus padres ancianos y algunos familiares lejanos. El hombre que había presumido tanto su vida perfecta murió prácticamente solo, abandonado por casi todos, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Hay una justicia poética en eso, aunque cruel. Nadie merece morir solo, pero tampoco nadie merece abandonar a su familia y esperar que lo salven cuando ya no hay salvación posible. La Navidad de ese año fue tranquila. Compramos un arbolito pequeño que decoramos con Sofía, quien colgaba esferas de colores mientras cantaba villancicos desafinados. Le compramos una bicicleta rosada que había pedido, junto con algunos juguetes modestos pero escogidos con amor. La mañana del 25 de diciembre, cuando Sofía bajó corriendo las escaleras y vio sus regalos bajo el árbol, su grito de felicidad pura fue el mejor sonido del mundo. Esa niña no sabía nada del drama legal, de la muerte de su padre biológico, del veredicto judicial. Para ella, solo existía el amor de su madre y su abuela. Y eso era suficiente. En enero del 2025 comenzaron los trámites para cobrar la orden judicial. Los padres de Javier, ahora responsables de la herencia de su hijo, intentaron negociar una reducción del monto. El doctor Marcos fue inflexible. O pagaban completo, o enfrentarían embargo de propiedades. Finalmente, en marzo, llegó el pago completo a nuestra cuenta bancaria, 452.380 pesos. Cristina lloró cuando vio el comprobante. No eran solo números en una pantalla. Era el reconocimiento tangible de 5 años de sacrificio, de noches sin dormir, de hambre voluntaria para alimentar a su hija. Con ese dinero, Cristina finalmente pudo pagar deudas acumuladas, comprar un automóvil usado pero confiable, apartar un fondo de ahorro para la educación futura de Sofía. Yo usé mi parte para reparar la casa que tanto lo necesitaba. Goteras arregladas, pintura fresca en las paredes, muebles nuevos para reemplazar los viejos que había vendido años atrás. Pero lo más importante fue que ese dinero nos devolvió algo que el dinero en sí no puede comprar. Dignidad. Era el reconocimiento oficial de que no estábamos locas, de que no éramos villanas, de que nuestro dolor fue real y válido. Sofía cumplió 6 años en agosto del 2025. Organizamos una fiesta grande en un salón de fiestas infantiles, con payasos, pasteles, globos y todos sus amiguitos del kinder. Cristina había conocido a un hombre bueno, un maestro de primaria llamado Roberto, quien la trataba con respeto y cariño genuino. Él conocía toda la historia y no la juzgaba. Al contrario, admiraba su fortaleza. Comenzaron a salir formalmente y Sofía lo adoraba. No era su padre biológico ni pretendía serlo, pero era una presencia masculina positiva que la niña nunca había tenido. Hoy
Mientras escribo esto y reflexiono sobre todo lo vivido, entiendo varias verdades que el sufrimiento me enseñó. Primera, el perdón no es obligatorio, especialmente cuando no hay arrepentimiento genuino, sino necesidad conveniente. Segunda, proteger a los que amamos no es crueldad, es responsabilidad. Tercera, la justicia a veces tarda, pero puede llegar si se lucha por ella con evidencia y determinación. Cuarta, una familia no se define por sangre, sino por amor, sacrificio y presencia constante. Sofía tiene una familia completa, su madre que la adora, su abuela que la crió, y ahora un hombre bueno que está aprendiendo a amarla como propia. ¿Me arrepiento de mi decisión? No, ni un segundo. Javier tuvo 5 años para arrepentirse, para buscar a su hija, para pedir perdón sincero, para pagar manutención, para ser padre. Eligió no hacerlo. Eligió su comodidad, su nueva vida, su orgullo. Cuando finalmente la necesitó, no era amor lo que lo motivaba, sino desesperación egoísta. Y nosotras no estábamos obligadas a salvar a quien nos había destruido. Esa es la lección que quiero que Sofía aprenda cuando sea mayor y le contemos esta historia. Que el amor verdadero no abandona, que las acciones tienen consecuencias y que nadie tiene derecho a usar a otra persona como medio para sus fines. Cristina está en terapia psicológica trabajando el trauma de esos años. Dice que finalmente está sanando, que puede dormir sin pesadillas, que está aprendiendo a confiar nuevamente. Yo también estoy mejor. Con mis 63 años sigo fuerte, cuidando de mi nieta, apoyando a mi hija, viviendo con la paz de quien hizo lo correcto aunque fuera lo difícil. Y Sofía, mi hermosa Sofía, crece feliz, inteligente, amada. Ella es la verdadera victoria de esta historia. No el dinero recuperado, no el veredicto judicial favorable, sino esa niña de 6 años que ríe sin conocer el rechazo, que juega sin cargar culpas ajenas, que ama sin condiciones, porque así fue amada desde su primer respiro. Eso es justicia, eso es victoria, eso es familia.